Bueno, hola a todos. Hoy bienvenidos a este nuevo capítulo de El germen de la fisioterapia. Hoy nos acompaña Moisés Jiménez, fisioterapeuta con una trayectoria amplia tanto en el ámbito pediátrico como en la salud laboral. Él estudió aquí en esta facultad cuando todavía era escuela y bueno, pues terminó, se graduó en el año 2000, ¿verdad? Bueno, a lo largo de su carrera ha trabajado en contextos muy distintos, como son el ámbito laboral y el pediátrico, pero con un hilo común, diría yo, con una mirada crítica y responsable sobre cómo ejercemos la fisioterapia en entornos donde la familia o la propia persona o el contexto importan tanto como la técnica. Además, también participó, bueno, fue uno de los principales impulsores de la SEFID y sigue vinculado a ella todavía en la actualidad. Y bueno, pues la formó junto a un grupo de fisioterapeutas valencianos, perdón, encabezados por Rafa Torres. Y bueno, pues en la creación de esta estructura que nos ayudó a llevar la evidencia científica a la práctica real, pero además estuvo activo o participando, vivió muy de cerca la creación, y luego quiero que nos comentes un poco del movimiento Fisioterapia sin Red, ya que para muchos fue un punto de inflexión dentro de nuestra profesión, ya que abrieron debates necesarios, cuestionaron inercias y nos invitaron a ejercer con mayor responsabilidad. Bueno, pues por todo esto yo creo que su recorrido refleja muy bien ese cambio que muchos hemos vivido en nuestro colectivo, que no basta con criticar o con cuestionar técnicas, sino que él ha ayudado siempre a organizarnos para hacer las cosas mejor. Y eso define mucho su forma de ser. Nada, simplemente decir que hoy tengo el gran placer de entrevistarle porque vamos a hablar del germen de este movimiento, de la fisioterapia infantil, de la salud laboral y del momento que atraviesa nuestra disciplina. Bueno, pues Moisés, antes de Bueno, entrar, gracias, Lirio. bueno, muchas gracias. He venido también a bajar Soy la regresión a la media de los anteriores invitados. Yo he venido a bajar el nivel porque tiene que haber un poquito de todo. Bueno, hay, esa es su opinión, pero hay opiniones que yo discrepo y de eso vamos a ver, a intentar abrir un poquito de debate. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, antes de entrar en tus ámbitos de trabajo, me gustaría que nos dijeses cómo viviste tú, no, perdón, primero cuéntanos cómo nace tu vocación por la fisioterapia. Uf. Pues supongo que de pequeñito tendría 6, 7 años. Y la típica frase que sueltas porque estaría viendo algo en la tele o de me gustaría ser médico, a tu familia le hace muchísima ilusión y ya no te puedes escapar de ahí. Aunque al cabo de los años te apetezca ser astronauta o informático, ya tu familia te ha dicho que tienes que ser médico y no haber hablado en ese momento. Y seguí con la inercia esta de me gustaba, me llamaba la atención y llega el instituto, llega la rebeldía, nos llevan un día de excursión aquí a la escuela y nos lo plantearon como una carrera obviamente imposible de entrar, imposible de acabar, vamos, un reto. Y claro, ¿qué hace un joven inconsciente y que se tira de cabeza? Pues dije, esto igual me llama la atención. Y luego me di cuenta de que bien, de que no me había equivocado porque tal como fui con la carrera, era algo diferente a quizá lo que me esperaba o lo que te contaban. Todos creíamos que era diferente. Una vez estábamos ahí, lo sabemos. Pero bien, no ha habido muchos momentos que me arrepintiese de haber tomado esa decisión un poco loca, no sé. Muy bien, muy bien. Y claro, en ese momento no teníamos dónde mirar, ahora está internet que Casi enseguida me buscas. apunté sin saber lo que era esto, Exactamente, creo como que mucha gente. muy bien. También quería un poco ubicar a nuestros oyentes. Trabajas tanto en el ámbito pediátrico como en salud laboral.
dos contextos aparentemente muy distintos y cuéntanos cómo llegas a cada uno de ellos. Pues va a parecer que mi vida es una está regida por el azar, pero fue un poquito así. Yo sí que me formé bastante al acabar. Una de las cosas que me llamaban la atención era pediatría, ya casi desde la carrera, era una de las ramas que me llamaban la atención, me formé un poquito y cuando tuve la oportunidad de poder buscar una plaza para trabajar en un colegio, la encontré. Pero la plaza venía ligada a hacer determinadas horas en el Departamento de Salud Laboral de la Diputación. Entonces, casi, casi lo de salud laboral me tuve que formar a posteriori. Y bueno, eso, igual el que mucho abarca, poco aprieta, pero creo que también me ha dado un poco la perspectiva esa de poder ver más allá de la pediatría y ver más allá de lo que sería laboral, musculoesquelética, un poquitín. Cuando estoy con mis compañeros de musculoesquelética soy de pediatría y cuando estoy con los de pediatría, no, tú es que eres de músculo, pero bueno, eso, un poco. ¿Y cuántos años llevas ya en estos dos ámbitos para ubicar a la gente? Pues en pediatría casi, casi, bueno, tuve unos añitos de estar trabajando en lo que podíamos, pero empecé en el 2005, con lo que ya llevo ya Ya, ya podemos un poquito, hablar un que poquito. muchas tormentas y lluvias pasadas. Bueno, ahora volveremos a estos ámbitos porque quiero que profundicemos un poquito más, pero antes de continuar, en este podcast siempre hacemos una pregunta que ya es casi tradición. ¿Recuerdas alguna anécdota de tu etapa como estudiante que de alguna manera sembrara a ti el germen de cómo ejerces hoy? Claro, voy a usar la autocomplacencia y contar cosas que no serán verdad, porque cuando va todo a toro pasado, pues podemos contar cosas que no serán verdad, pero bueno, anécdotas, pues muchas. Es decir, pues eso, que yo podría contar que era un estudiante modélico pero no sería verdad, porque en esa edad cada uno yo en aquellos tiempos quería ser estrella de rock, pues seguramente, no lo sé. Pero sí que recuerdo que ya era una etapa un poquito convulsa, porque era cuando empezamos, te acordarás también, cuando empezamos a movernos para que esto se convirtiese en licenciatura en aquel tiempo. Al final se consiguió, pero ya había mucho movimiento en cuanto a eso, pero no dejábamos de ser íbamos como pollos sin cabeza en aquellos dos bajos de la calle Guardia Civil, arriba y abajo, pero bien, la recuerdo con cariño, siempre me habían gustado un poco los profesores subversivos, los que me daban, no porque me gustasen más, sino porque casi los que a casi nadie le gustaban, a mí me acababan gustando, porque eran los que me tocaban las narices, los profesores que me tocaban las narices eran los de, uy, aquí hay algo, aquí se puede rascar algo. ¿Te atreves a Porque decir no, algún nombre? Va, mójate. no, no ¿No? lo voy a decir, no lo voy a decir, pero, pero con cariño en cuanto a eso, en cuanto a... no, tampoco eran los profesores que fuesen más puñeteros, sino los que te hacían ver un poquito más fuera de lo que era. Y siempre me ha gustado, no me gustaba, era, entre comillas, mal estudiante de lo que había que estudiarse porque me gustaba estudiarme otras cosas. Cuando tocaba estudiarse eso yo me iba. Entonces los profesores que se iban un poquito por las ramas eran los que me llamaba la atención. Bueno, luego los compañeros, mucho cariño con ellos y tengo muy buenos recuerdos de esa época. Compañeras o compañeros de profesión que todavía mantengan, de promoción, perdón. Sí, sí, algunos hemos seguido manteniendo, pues obviamente la distancia siempre lo complica, pero he mantenido, incluso con algunos profes de aquí Ujú. de la universidad, han sido compañeros de promoción y eso sí que mantenemos el contacto. Muy bien. Bueno, pues esa forma de ser, de un poco
que no te conformas o que intentas cuestionarte todo lo que te plantean, yo creo que te ha definido tal y como eres y te conozco desde hace años. pero mal, seguramente. Bueno, hay que ser crítico. Entonces, vamos a ver un poco, me gustaría que hablases para nuestros oyentes de estos dos momentos que yo creo que fueron una gran inflexión en nuestra profesión. Por una parte, pues el tema de la creación de la SEFIT, ¿qué os movió a hacer esto? ¿Qué necesidades veíais y qué aportasteis? Yo me lo sé, pero quiero que lo digas. Y también que nos hables un poquito, aunque no fuiste el impulsor, sí que lo viviste mucho, el momento de fisioterapia sin red, qué era, qué fue y cómo lo viviste, ambas cosas. Sí, en el tiempo no se llevaron mucho y yo estoy convencido de que una cosa un poco llevó. A ver, yo estuve allí el día que se montó Fisioterapia sin Red, se montó en una actividad que habíamos montado Sofit. Y estaba allí con los compañeros que lo montaron, entonces casi que fueron un poquito de la mano. Y todo esto fue, se juntaron seis gays, que dicen los horterillas, ¿no? Que se, se juntaron una serie de condiciones en ese momento, un grupo de fisios que ya llevábamos unos años trabajando, que igual no estábamos todo lo contentos que estábamos con la profesión, porque algunos más, otros menos, pero la mayoría de los que nos metimos en Sefid no estábamos contentos de cómo estaba yendo la profesión, del futuro que se avecinaba a la profesión. Obviamente, pues eso, gente como Rafa nos espoleó hacia otra dirección y creo que eso fue mucho y, fue un poco de vamos perdidos y alguien nos ofrece otro camino. Y allí que nos fuimos inconscientemente sin saber muy bien lo que hacíamos. Y luego más tarde, pues se juntaron lo contrario, una serie de compañeros que acababan de terminar la carrera, incluso estudiantes, que tenían ganas de algo diferente. Entonces, allí se amalgamaron entre los de ya un poquito más curtidos, que no estábamos muy contentos, y los estudiantes que no están nunca contentos, que ya lo sabemos, y la eclosión de las redes ayudó muchísimo, creo, sobre todo con Fisioterapia sin Red, bueno, vino por eso. El movimiento que había, la libertad en esos momentos que había, que igual podías estar metiéndote con alguien y dos mensajes más allá, prestándole toda la ayuda que pudieses. Y se creó un poquito ese caldo de cultivo para que se pudiesen hacer cosas muy, no voy a decir que ya no se podrán hacer cosas así en los tiempos que corre, ya no se puede hacer esto, pero, pero fue un momento muy bonito y del que se sacaron, sobre todo se removió mucho una profesión, yo creo. Ujú. Mucho de lo que somos ahora aquí en España, yo creo que, espero, que vino de todo eso. Yo estoy segura y también fue un acto de demostrar que si quieres puedes, porque no teníais medios, no habían los medios ni las facilidades que hay ahora, tanto para ser punteros y pioneros en la creación de la SEFIT, con todas las enemistades que había por ahí, y luego con lo de fisioterapia sin red. Me gustaría que dijeses alguna anécdota para que la gente se pueda hacer una idea de números o de hitos, lo que os costó o lo que conseguisteis, algo simbólico, es decir, pues eso, porque yo sé la historia, la pude vivir, pero mucha gente de Es que aquí no. fue una serie tras otra de actos de pura inconsciencia, de vamos a tirarnos a la piscina, de montar cosas en la clínica de compañeros, en bares. Sé que suena así todo muy romántico, pero no era por romanticismo, era porque, como has dicho, no teníamos medios. Y cuando años después ves los congresos de SEFID o ves la gente que aún recuerda aquello, no sé, es un poco de orgullito de decir, mira, valió la pena un poco esa locura, pero sí, fue gente con ganas de Exacto. hacer cosas. Y con Y ya ganas de está. aportar y de sumar, ¿no? Que muchas veces es lo Y algo que... genial de todo, tanto de SEFID como de Fisioterapia sin Redes, que nadie estaba por encima de nadie,
mm, cualquier idea podía disparar algo y no sé, creo Ujú, que eso se echa un poquito de menos mm. en una época en que Yo he todos son podido egos. veros exactamente y luego cada uno está distribuido por España o por el mundo y cuando os encontráis después de tantos años, pues os tenéis un cariño y un respeto enorme y yo creo que eso hay que interiorizar y aprender de esto. Así que enhorabuena. Y luego ahora me gustaría también pasar un poquito a hablar de tu trabajo, de la pediatría y de la salud laboral. Em, marca tú el ritmo. Me gustaría sobre todo que nos explicases de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos en ambos. En ambos. A ver, en el campo de la pediatría, el campo de la pediatría es lo que nos está pasando con las especialidades. Es algo tan específico que requiere que te tires ahí, o sea, que te formes directamente en eso y aún no está lo suficientemente reconocido. Por ejemplo, yo trabajo en el ámbito escolar y, y reconozco que los compañeros lo están pasando mal. Eh, Aún no se les reconoce, están trabajando en la pública, están trabajando en condiciones muy precarias, mucho desplazamiento, mucha incertidumbre. Entonces, aún es un campo un poquito, sé que los compañeros de hospitalaria también están, o atención temprana, están en condiciones similares, entonces es un campo muy... a nivel profesional, pues mira, Lirios, ¿has tenido esa sensación de salir a la calle y decir me he dejado el fuego encendido? Y pues trabajar en pediatría es eso. Es constantemente tener la sensación de algo se me está quemando, porque es tal locura, tal caos, tal trabajar con niños y aunque yo lo considero uno de los trabajos más gratificantes, el trabajar con niños, para mí es, eso espero no cambiarlo por nada de momento. Eh, pero es complicado y es porque la materia prima no es moldeable. Es como trabajar con una arcilla que no... eh, y eso es lo bonito, pero es lo difícil. Y el campo de la salud laboral es totalmente lo contrario. Es algo un poco más rígido, es algo que quizá aquí destacaría más el futuro. Venimos de un pasado muy anclado en la tradición, muy anclado en el porque siempre se ha hecho así. Está cambiando. En estos últimos años ha habido, pero aún así sigue habiendo mucho inmovilismo, mucha inercia y yo creo que requiere que se le den vuelta a muchas cosas. Si esto no va tan bien como creíamos que iba a ir, igual es porque no lo hemos estado haciendo bien. Ujú, Entonces, creo que muchos conceptos del pasado se le tienen que dar la vuelta, conceptos de ergonomía, conceptos de patología laboral, deberían darse de causalidad, deberían dársele un poquito la vuelta para que realmente estemos haciendo algo, ayudando a los trabajadores, que es lo que queremos. ujú, ujú. ¿Y No sé crees, si... eres optimista en la visión del futuro? Yo siempre soy muy pesimista en todo y así luego siempre te da alegría en la vida. No lo sé, es que a mí las predicciones confío muy poquito en ellas, entonces, no sé. Vamos a hacer lo que podamos ahora y seguramente la cosa irá mejor. Esa es mi filosofía. Entonces, no te contesta. Bueno, lo dejamos en el aire. ¿Consideras que hay más manos ahora que cuando entraste, pero todavía insuficientes? Sí, ¿O que... sí, sí que veo a los estudiantes mucho mejor formados que nosotros. Por ejemplo, tienen muchas más posibilidades de formarse en mucha más información. Eso a veces también es peligroso si no la sabes gestionar, pero yo creo que las generaciones que vienen creo que nos van a dar 100 vueltas si lo encauzan bien, si lo encauzan la sabiduría, si se encauza hacia el mal, pero yo en ese aspecto, mira, ves, estoy siendo un poquito positivo. Pues, Venga, hoy toca el germen. hoy El toca, germen hoy es toca. positivo, implica
futuro implica proyección, así que hoy toca ser positivo. Y bueno, pues ya casi terminando, me gustaría hablar mucho más, pero bueno, habrá más ocasiones seguro. Hoy es solo el germen del inicio. Si hoy tuvieras delante a un estudiante que empieza primero de fisioterapia, ¿qué germen te gustaría que sembrara en su manera de ejercer? Es que utilizaría la palabra germen, pero la otra acepción, porque los gérmenes pueden ser algo. Y en un estudiante es que va a ser eso. Eh, Sobre todo que estén tranquilos, que a veces creemos, nos olvidamos de cuando hemos sido nosotros estudiantes y yo me veo, aún me vienen flashbacks de cuando yo era estudiante y es, no les estás pidiendo algo que tú no hiciste en un día. Tampoco soy el ejemplo de nada, pero quizá todo tiene su momento, llegará un momento en que esas asignaturas que no te gustan nada se convierten en tus favoritas, esa fisiología, esa anatomía que odiabas en primero, de pronto es lo que más te apetece estudiar del mundo y lo que más te va a servir profesionalmente. Creo, es lo que me ha pasado a mí. Llegará un momento en que quizá la vocación te venga o cuando la satisfacción de decir, no te vas a dar cuenta de lo que es tu trabajo. Yo no me di cuenta de lo que era mi trabajo hasta años después de estar trabajando. Sé que suena un poco raro esto, pero de decir el potencial que tenía esto. Lo tienen más fácil que lo hemos tenido nosotros, creo, y van a ser mejores. Entonces, que no se preocupen mucho por, por eso, por estar. Y sobre todo que no se dejen llevar por un reflejo de alguien que les está presentando una imagen de esto que no es. Yo no me fiaría de imágenes de redes, de gente que va muy de profesional, porque luego cada uno a puerta cerrada es como es y hace lo que hace, que lo hagan lo mejor que puedan, que tengan siempre presente al paciente, para qué estamos nosotros, para el paciente, para el niño, para lo que vamos, y si tienes eso presente es difícil que lo hagas mal, creo. Muy bien, totalmente de acuerdo. Todo llega a su debido Ya tiempo, llegará, qué la sé yo. maduración y el momento, pero desde luego la capacidad crítica que siempre has demostrado tener tú. Y bueno, ya para terminar, después de todo lo vivido, ¿qué significa hoy para ti ejercer con responsabilidad? Eso que en su momento muchos llamamos ejercer sin red. Uf, uf. Voy a intentar hacer como que te respondo, porque es difícil la pregunta. Em, lo que he comentado, tener en el centro el paciente, yo creo que es bastante importante. Saber qué estás haciendo, para eso requiere mm, tener muchos conocimientos, no dejar de estudiar, no dejar de, no conformarse en eso, no conformarse en creo que ya lo sé. En el momento en que digas creo que ya lo sé, igual no estás yendo bien, igual te has equivocado. Busca, estudia, mira lo que salga nuevo, no todo lo nuevo es lo mejor, pero dale, esa es la responsabilidad que tenemos como nuestra. mm, Encender un aparato o poner crema a alguien o moverle, no es difícil. Lo difícil es saber que, y eso es muy complicado, y tienes que tener mucha formación. Yo creo que aún no la tengo. Entonces, eso, en el momento en que te acomodas, ya no le estás haciendo bien. Entonces, yo creo que es esa, es la responsabilidad que tenemos como profesión. Muy bien, comparto contigo totalmente esta, esta forma de pensar y esa forma de vivir y esa forma de tratar. Así que nada, que un placer. Bueno, pues aquí tenemos un legado y espero que hayáis disfrutado tanto como yo con esta entrevista. Yo también he disfrutado con lo de empate. Muchas gracias.